Filipenses capítulo 1, verso 12. Vamos a utilizar Filipenses porque es una de las cartas de Pablo que fue escrita en momentos duros de su ministerio, en momentos difíciles de su ministerio, en momentos de angustia. De hecho, es una carta que fue escrita él estando en prisión en Roma. Una de las veces que estuvo preso y ahí ya estaba prácticamente para ser sentenciado. Filipenses capítulo 1, verso 12, ayúdeme a leerlo. Encienda su Biblia si la anda en su teléfono o ábrala si la tiene en papel. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Amén. Como les decía, Filipenses es una de las cartas consideradas una de las cartas carcelarias según la teología o los teólogos. Ahí están Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son 4 cartas que se escribieron mientras Pablo estaba en Roma encarcelado, para que usted se ponga en el entorno de lo que significa y la riqueza maravillosa del gozo, de la alegría, de la fortaleza del Señor en este tiempo que este hombre estuvo ahí. Mi pregunta es considerada una de las cartas del gozo en el Nuevo Testamento, de la alegría, del júbilo, del gozo en una persona, esta carta de Filipenses. Pero mi pregunta es, ¿usted conoce a alguien o usted mismo ha escrito en algún momento que ha estado encarcelado una carta llena de alegría, llena de gozo y que está motivando a otros para seguir a Cristo? Difícil, ¿verdad? Difícil. Yo creo que ninguno de nosotros, me atrevo a decirlo, la escribiríamos, a menos que estemos bien fundamentados en nuestras convicciones. Alguien escribió este casi poema, que si me ayudan a ponerlo en pantalla: la paz no es la ausencia de, a ver si me ayudan por favor, la paz no es la ausencia de, sino la presencia de la, en medio de la tormenta. Y hablando de esto, me remonta este pensamiento allá por el 98, cuando todos éramos jóvenes, los que estamos aquí, ¿verdad? Porque hay poquitos jóvenes, veo. Todos los que vivimos la época del huracán Mitch, ¿se acuerdan? Del huracán Mitch, que fue una terrible prueba para este país, uno de los huracanes más devastadores que hemos atravesado. Y sin duda alguna todos sufrimos de una o de otra manera. Pues en ese caso les quiero comentar un poquito de lo que nos pasó a nosotros en esa época. Y aquí está mi mamá, mi hermano. Bueno, mi hermano no había nacido todavía. Es el secaleche, le dicen. Pero en ese momento habíamos 5 hermanos. Habíamos 5 hermanos que estábamos ya en la familia. Y en ese momento, por supuesto, no estábamos viviendo en un momento nada fácil. Nosotros vivíamos en la flor número 1 o 2, mamá. En la 2, ok, eso siempre se me olvida. Pero es la flor número 2, aquí pegadito a las otras residenciales, ¿verdad? Nada más que la mía era circuito cerrado. Como yo les decía en la primera reunión, era la flor número 2, circundando con Residencial Camposielo, Residencial San Martín, El Pastel, Los Profesores. No sé cómo se llamaba el otro cerro que estaba arriba de nosotros, que decían que había una tremenda culebra ahí arriba encerrada, ¿verdad? Eso era lo que nos decían a los niños para no subir hasta allá. Entonces, recuerdo muy bien que en ese momento ocurrió todo ese desastre y una de las colonias que también estaba cerquita de ahí de la residencial donde yo vivía, obviamente esto es un caso jocoso que estoy contando, no se me sientan ofendidos, ¿verdad? Por lo que digo en este mensaje. En la radio a mí me enseñaron que en la radio convencional o análoga que había un transmisor y había un receptor. Un transmisor y un emisor. El transmisor estaba en la cabina de radio, puede ser este lugar, y así dije, ¿verdad? Transmisión y receptor, transmisor y receptor. El transmisor estaba en este lugar y el receptor que emitía la señal a nivel de una ciudad estaba, digamos, en el Picacho. Buscaban los cerros más grandes. Pues yo solo soy el que va a compartir la palabra, ¿verdad? Yo no genero la noticia, solo la comparto, hermanos. Entonces, volviendo a la Soto, recuerdo que en ese huracán la Soto se deslizó completamente, se perdió completamente la colonia, literalmente en mis vagos recuerdos que tengo. Pues como dicen, ¿verdad? Un dicho por ahí que está escrito, dice el dicho que de árbol caído, ayúdeme, de árbol caído una vez más, se hace la leña o la hacen leña.
Pues a nosotros nos pasó en ese momento estar del lado de lo que hacen leña, lamentablemente. Pues nos fuimos con mi papá a buscar leña, literalmente, a buscar madera. Fuimos a buscar madera ahí en La Soto, estábamos chiquititos, yo tenía unos 14, 15 años, hace poquito, hace como 10 años fue eso, ¿verdad? Hace poquito. No conocen mi edad, no se rían. Entonces, en ese momento llegamos y con mi papá buscábamos algunas láminas que se pudiesen utilizar, algún tipo de madera que pudiera servirnos. Obviamente ya todo lo de enseres por dentro, quién sabe si estaban aterrados o a la gente le dio tiempo de llevárselos algunos. Y buscábamos algunos travesaños o en lugar de las vigas, bueno, vigas se llamaban, ¿verdad? También de madera, no menos de 2 metros aproximadamente medían esas. Entonces con mi papá nos la poníamos en los hombros y llevábamos aquellas vigas subiendo todas aquellas cuestas de la residencial, ¿verdad? Subiendo, bajando. Y lodoso y todo, ¿verdad? Ustedes saben cómo era en ese momento. Hoy en día he logrado pasar por ahí en algunas ocasiones, ya todo está pavimentado, cuando antes nos deslizábamos en el lodo y lo disfrutábamos, ¿verdad? Ahora ya no se puede hacer eso. Entonces llegábamos a casa, guardábamos la madera y mi papá la utilizaba para algo más. La utilizaba para hacer algunas cosas en casa y aún hasta para arreglar algunas casas. Pues en ese momento, pues qué pesar, qué lástima por los hermanos, los amigos de La Soto, que se barrió su casa, sus herencias. Pero miren qué cosas. A nosotros, meses después, a mi papá lo despidieron del trabajo. Se declaró en quiebra una fábrica donde él laboraba como mecánico automotriz de equipo pesado, de volquetas, de tractores y esas cosas, maquinaria en una fábrica de arena y grava. Entonces se declararon en quiebra porque estaban lamentablemente utilizando el Cerro del Picacho y entonces tuvieron que reventarlos, ¿verdad? Y los reventaron a todos. Entonces ahí surgió una serie de problemas en nuestra casa. Mi papá se quedó sin empleo. Imagínese usted, papá, o usted, mamá, que suceda eso y que inmediatamente usted tiene 5 niños en casa, como en este caso nosotros, y venían otros 2 en camino más adelantito, ¿verdad? Porque somos 7. Yo bromeo con mis papás, ¿verdad? Que no tenían tele, ¿verdad? Entonces en ese momento lo despiden a mi papá y consecuentemente mi papá tuvo que vender la casa. Nos quedamos sin casa, nos fuimos a otra residencial, pero en este caso era una residencial prestada, ¿verdad? Porque ¿saben a dónde nos fuimos? Imagínense, alguien que ha experimentado esas situaciones, a donde los suegros. A donde los amados suegros nos fuimos. En ese caso los padres de mi mamá que estaban en vida en ese momento y ya no. Y justamente vivimos un par de años ahí con ellos, pero en un momento llegó y nos dijeron, bueno, mijos, cada quien para el que se casa, casa quiere, ¿verdad? Entonces ya los ayudamos en este momento, así que luego nos fuimos a donde un familiar de mi papá, que queda ahí por la zona de la Sagastume. Ahí estuvimos otro par de años viviendo y estuvimos en una zona ahí. Después nos movilizamos a una especie como de cuartería. Y en ese preciso momento recuerdo que en esa cuartería, imagínense ustedes lo difícil que era, porque no había ni agua para los baños sanitarios. No había ni para eso, hermano, en esa cuartería. Era difícil, era bien precaria esa situación. Y solo lo dejo en su imaginación. Teníamos que hacer naturalmente todo, ¿verdad? Nosotros ahí, como el Señor nos mandó al mundo, pero en otros lados, al natural. Entonces esas situaciones le pasan a uno. Y venimos de familias, algunos que hemos tenido que venir desde abajo literalmente, y otros que yo estoy seguro que han sido tan bendecidos porque sus papás ya atravesaron esa situación y usted como hijo tiene otro panorama. Y qué bueno por eso. Bendito Dios por lo poco y bendito Dios por lo mucho. Amén. Entonces, para ir terminando con esta pequeña historia, nosotros quedamos como los hermanos de La Soto por muchos años. Entonces, para terminar esto, cierro con esto de esta historia, que la iglesia donde estuvimos, porque de todo esto, hermano, de todas las situaciones que vivimos en nuestra vida, el Señor nos enseña. Y cuando el Señor nos enseña y usted y yo aprendemos, entonces, hermano, estamos ganando. Yo gané en ese tiempo, en esa temporada de estar ahí en la colonia Sagastume, gané que me pude acercar a Cristo Jesús y lo pude reconocer a Él y lo pude aceptar en mi vida y lo pude comenzar a servir en mis años de juventud. Y desde ese momento, gracias al Señor, no me he apartado, gracias al Señor.
Y en ese tiempo había un joven porque eran hermanos de la iglesia que alquilaban esa cuartería muy, muy modesta, y me decía todos los fines de semana: Eric, me gritaba desde una ventana, vámonos para la iglesia, me decía, vámonos a la reunión de jóvenes, vámonos a los embajadores de Cristo, vámonos, que no sé qué. Y yo le decía: es que tengo ocupada mi agenda. Gran agenda, ¿verdad? A los 15 años. Pero a raíz de todo eso y de la insistencia de este muchacho, yo pude ir a la iglesia, me enamoré de nuevo del Señor, busqué al Señor, y hasta el día de hoy estoy aquí. En medio de toda esa tribulación, en medio de toda esa necesidad, pude conocer a Cristo. Después, años más adelante, la iglesia nos metió como familia en un proyecto de ayuda internacional. No fue para el huracán Mitch, obviamente, porque ya había pasado bastante tiempo, pero nos metieron ahí y no éramos familias damnificadas, pero sí éramos familias similares a los que fueron damnificados. Y la iglesia nos metió ahí y nos aprobaron, y gracias al Señor hoy en día ahí están mis papás viviendo en esa casa donde ellos ahora residen, y nos construyeron una casa. A todos nos ha pasado algo así, o quizás a algunos no, ¿verdad? Quizás seamos pocos, pero como le decía, bendito Dios en lo bueno, en lo malo, en lo poco y en lo mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo siempre me pregunto, y le he dicho a mi esposa: amor, ¿por qué te casaste conmigo? Si yo no tengo nada, si solo yo llegué como con 4 jeans cuando me casé. Yo creo que ella se hubiera reído si le hubiera dicho: amorcito, ¿sabes qué? Vamos a firmar este contrato legalmente con bienes separados. ¿De dónde? Se hubiera reído. Gracias al Señor, hubiera dicho el pastor. El punto número 1 que quiero decir: todo lo que me sucede tiene un propósito. Amén. Todo lo que le pasa a usted y a mí tiene un propósito. Y cuando empezamos a madurar, cuando crecemos, cuando amamos, cuando perdonamos, cuando alcanzamos, cuando disfrutamos, cuando nos gozamos, cuando nos reímos, cuando lloramos, cuando estamos con pesar, cuando tenemos dolor y muchas cosas más que nos pasen en la vida, todo tiene un propósito y todo tiene un tiempo debajo del cielo. Así lo afirma la palabra del Señor: todo tiene un tiempo. Y si el sufrimiento hoy, mi amado hermano, si el sufrimiento, el dolor o la alegría ha sido para engrandecer el reino de Dios, así como Pablo lo está afirmando en esta epístola, entonces ha valido la pena. Porque algunos de nosotros hemos tenido persecución o hemos sufrido adversidad, una dulce adversidad, a causa del evangelio, a causa de nuestros principios, a causa de lo que nosotros creemos. Pero bendito el Señor cuando por causa del evangelio nos persiguen, nos vituperan y nos alejan del sistema, porque somos del sistema del reino, somos de una ciudadanía celestial. Aunque no nos aprueben un pasaporte internacional, yo tengo aprobada la ciudadanía en Cristo Jesús, que es mi morada eterna allá en los cielos, cuando partamos de esta morada terrenal a la morada eterna. Sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos y para Él vivimos. Ahora, un ejemplo bien sencillo es de los deportistas. ¿Cuántos saben que un deportista tiene que entrenar a diario? A diario. Y para ellos, cuando son profesionales, no hay de que, ay, es que hoy está haciendo frío, es que no me quiero levantar, es que está lloviendo. No, ellos sencillamente tienen que estar sí o sí entrenando. Mínimo hasta 5 horas diarias para algunos, como mínimo. ¿Cuántos recuerdan a un Messi, el mejor del mundo, obviamente, después Cristiano Ronaldo? ¿Cuántos recuerdan a Serena Williams, las hermanas Williams en el tenis, a Nadal en el tenis? ¿Cuántos recuerdan en el básquet a LeBron, a Michael Jordan, que son hombres que han marcado la historia? ¿Usted cree que ellos llegaron ahí porque el universo maravilloso, como algunos dicen, les dio esa capacidad de llegar ahí? Bueno, tienen un talento, y decía Funky, pero te falta mucha práctica, hermano. Ellos tienen que practicar para llegar ahí. Practicar por horas y por horas. Por horas, para poder alcanzar un profesionalismo, para ser expertos. Y los expertos en estas materias dicen que se ocupa aproximadamente 10,000 horas para considerarse un experto.
¿Cuántos tendremos aquí 10,000 horas en lo que hacemos? En lo que cantamos, en lo que predicamos, en lo que hacemos aquí en la iglesia, lo que hacemos para el Señor, el trabajo que usted hace a diario. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo le dedica para ser un experto en lo que hace usted, en lo que hago yo? Necesitamos ser expertos para poder ser una persona que también demuestra la excelencia dentro del reino del Señor. Por ejemplo, los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales necesitan muchas horas de práctica. Dejamos a un ladito el reggaetón, no se me ofenda a nadie, ¿verdad? Pero lo dejamos a un radito aquí nada más, porque el reggaetón es otra historia aparte. Vengámonos aquí a los músicos que tocan un piano, que tocan una batería, percusiones, guitarras, acústica, etcétera. Aquellos que cantan ópera. Esta gente tiene que entrenar por horas, hasta sacar una melodía perfecta. Porque si dejan flojas las cuerdas o si las dejan muy socaditas las cuerdas de un instrumento, aún sus cuerdas vocales, es un desastre. Por eso necesitan muchas horas. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos, hablando de los instrumentos, de las voces, de los deportistas, ellos necesitan encontrarle un sentido de lo que están haciendo. Necesitan saber para qué me sirve este entreno, para qué estoy haciendo este hábito de vida. Para mi salud, como profesional, debo de encontrarle un sentido del por qué. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a hacer cosas, la motivación, un motivo. Y así mismo es en las crisis, amado hermano. Debemos de darle sentido a nuestra adversidad hoy. Debo de darle sentido a mi adversidad hoy. Filipenses 1:12 dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena obra, la buena noticia, el evangelio, dicen otras versiones. Voy a pedirle a mi floor manager preferida que por favor me ayude con el actor que pedimos. Que pase por favor, si lo dejamos un poquito más al extremo o en este extremo no hay problema. Una silla por favor, que alguien me pase. Pásemela ahí. Gracias. Gracias, Alex. Siéntese por acá. Lo voy a poner un poquito acá para que no lo caliente la pantalla, ¿verdad? Bien. Nosotros en la vida nos encontramos ante situaciones difíciles que eso se puede resumir a que nos encarcelan. Y un encarcelado, ¿cómo está? ¿Usted cómo cree que estaba Pablo? Que estaba acostado, así como los de la penitenciaría central, que tienen televisión, que tienen wifi, que tienen una cama súper confortable. No estaba así. Estaba en una cárcel encadenado a su guardián. Literalmente, una cadena lo unía a él. Así estaba encadenado. Y por eso después Pablo empezó a escribir que la armadura del Señor, yo me imagino a ese hombre viendo a ese soldado, Dios mío, la armadura, el yelmo, la espada, wow. Y de ahí sacó un gran mensaje. Y ese hombre estaba atado de pies y manos. Pero hoy solo vamos a atar a mi querido guate, como le digo yo, de sus manos nada más. Que venga el verdugo, por favor. No son bromas, pastor, venga por favor para acá. Bueno, este es el lazo de la bendición, así que los que se quieran anotar, estamos levantando un listado para 2024. Algunas hermanas ya codearon al hermano, ¿verdad? Vaya viejo, ahí te llaman. Para el otro año ahí te mando con el pastor. Ahí está bien socadito, le duele mucho por los derechos humanos y todo eso, entonces no lo queremos socar mucho. Antes no le decían eso a los presos, ¿verdad? Como Pablo. Pero como estamos siendo televisados, obviamente. Entonces, esto es un lazo, ¿verdad? Pero en ese momento eran cadenas de metal. Y muy probablemente todas corroídas. Estaban hasta quizás llenas de sangre o de alguna infección de otros presos que las pudieron portar antes que Pablo. Y Pablo estaba ahí. ¿Sabe por qué? No era porque estaba atravesando un momento difícil de existencia, una pregunta existencial de su vida. Ay, métanme preso, quiero saber quién soy en la vida. No, él sabía quién era y lo metieron preso por eso, porque era un seguidor de Cristo, un convertido al evangelio. Y a causa del evangelio, por causa del evangelio, lo llevaron preso.
Y ahí fue donde escribió en Roma esas cartas que les mencionaba. Muchos de nosotros probablemente, y aquí quiero hacer una diferencia, que por favor no se me vayan a equivocar, que lo que estoy hablando hoy, estoy hablando de pruebas, estoy hablando de adversidad, de conflictos, mas no estoy hablando de ataduras espirituales, no estoy hablando de ataduras de pecado. Eso es otra cosa, eso requiere su arrepentimiento y su compromiso con el Señor para salir libre de ellas. Amén. En primer lugar. Entonces, este hombre comenzó de esa manera. Y como lo decía al inicio, Pablo dejó bien escrito, bien documentado de que él estaba preso. Él no se avergonzaba de que estaba preso. Él no tenía pena por estar preso. ¿Cuántos de nosotros pondríamos en Instagram si un día nos meten presos porque violamos una ley? Aunque sea por 24 horas. Ay, aquí estoy preso. Como algunos, ¿verdad? Yo creo que ninguno. Yo creo que ninguno de nosotros. Pero Pablo mandó una carta que quedó como parte del Nuevo Testamento de la palabra del Señor diciendo: estoy preso por la causa de mi Cristo. Yo no sé si en un futuro eso va a ser, quizás sea probable en algunos otros países de los que mencioné anteriormente, que tienen las ideologías que mencioné. Ahí se meten presos a los cristianos, los persiguen. Pero yo no sé si en este lado occidental en algún momento llegue o esté ocurriendo en algún lugar que no nos demos cuenta. Pero vamos a decir: estoy preso por la causa de Cristo, o vamos a sucumbir ante la persecución. ¿Qué vamos a hacer? Pregúntese usted. A mí me encanta escuchar a hombres y mujeres. Lo mencionaba algunas veces, digo en la mañana, o decimos en la mañana, ¿verdad? Pero todavía es de mañana, o sea que en la primera reunión, estaba mencionando en la primera reunión que hay hombres y mujeres aquí que están atravesando problemas terribles, problemas de enfermedad, problemas de angustia en su corazón, problemas de familia. Pero aún a pesar de todo eso, esos hombres y mujeres siguen aquí, están ahí sentados en un anonimato que ninguno de nosotros probablemente lo sepa. Yo no sé lo que está atravesando el día de hoy usted, pero de algo que sí sé y estoy completamente seguro al 100%, y no lo puedo negar, que el Señor Jesús está con usted. El Señor Jesús está con usted, así como estuvo con Pablo en prisión. Vuelvo al punto. Hay hombres y mujeres, yo mencionaba los nombres en la mañana, en la primera reunión. Decía de un hombre como Elvin Zúñiga, que a pesar, todos conocemos su caso, ¿verdad? Todos conocemos las dificultades que él ha atravesado en estos años. Y a pesar de eso, mi hermano, yo no sé si usted ha orado por él. Yo le invito a que ore por hombres y mujeres que usted sabe que están atravesando situaciones de enfermedad. Pregúntele a su líder, pregúntele a su pastor, ¿por qué quiere que ore? Ore por esas personas y diga: Padre, sánalos, bendícelos en tu voluntad. Pero volviendo al punto, entonces este hombre viene, se sienta en las primeras sillas, asiste a fogata, asiste a campamentos, cumple con sus compromisos de esposo, de padre, cumple con sus compromisos de estudiante universitario y muchas otras cosas. Pero ese hombre no se queda. Pregúntese usted: ¿yo lo haría? Si estuviera enfermo, o estuviera diciendo: ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo esta situación si yo soy un siervo del Señor? Hermano, es que su adversidad tiene propósito. Su dificultad tiene propósito. Y este hombre no para. Levanta sus manos, o sentado, levanta sus manos y está adorando al Señor, exaltando al Señor siempre. Un ejemplo más de otra sierva del Señor que yo estoy seguro que está viendo, es la hermana Blanca Rosa Cuadras. Ella no anda con cuadros, hermano. Por algo su apellido. Ella no anda con cuadros, y ella, cuando puede venir a esta iglesia, todos o la mayoría conocemos también su situación. Si usted no ha orado por ella, yo le invito a que ore hoy como comunidad por los siervos del Señor y las siervas del Señor que atraviesan dificultades. Esa mujer no se queda cuando puede venir y sube esas gradas como puede, y cuando está aquí es la primera que se levanta y dice: yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Y cuando usted va a decir, usted va a su casa y la visita, lo más seguro está viendo por Facebook. La bendecimos, hermana, y la amamos mucho. Y cuando va a su casa y usted dice: la va a encontrar así, acostada, con una actitud terrible. Ay, voy a orar por un hermano, y usted se va bien ayunado y se va bien.
y se va bien orado, ¿verdad? Para orar por ella. Y cuando llega allá, no hombre, sale orado usted más bien, sale liberado usted más bien. Porque tiene una actitud, una certeza en sus dificultades, en su adversidad, que ha comprendido el porqué de esa adversidad. Si lo que hoy nos está pasando, si lo que hoy nos está aconteciendo no trae un fruto para su bien o su crecimiento, o usted no lo ha discernido, entonces, hermano, tiene que rebobinar, tiene que irse para atrás. Póngale retroceder a ese cassette. Para los que saben cómo era antes, retrocédalo y empiece a volver a recordar esas adversidades. ¿De qué me está sirviendo? ¿Para qué me está dando esto el Señor? No el por qué, porque el por qué me pasa esto, me hace retroceder. Pero si digo, ¿para qué, Señor? Ayúdame, demuéstrame cuál es tu voluntad en medio de esta circunstancia, en medio de este dolor. Enséñame, Señor. Usted va a salir victorioso, yo estoy seguro que sí, de esas pruebas que hoy esté atravesando. Y aunque esté así como este hombre, atado de sus manos y pies, y no pueda siquiera levantar sus manos en algunos momentos, yo estoy seguro que en su corazón puede levantar una alabanza al Señor y decirle: aquí estoy, Señor, en medio de mi dificultad, en medio de mi adversidad, porque quiero ver esos frutos, esos dulces frutos de mi adversidad. El gozo de Dios se hace completo cuando comprendemos el propósito de nuestras prisiones. Escuche bien eso. El gozo de Dios se complementa cuando entiendo, cuando yo estoy seguro del propósito del Señor en esta prisión, en este sufrimiento que hoy estoy atravesando. Pero hoy hay una generación que adula más la prisión, que adula más la adversidad, que en lugar de estar seguro de la prisión que está pasando y decir: Señor, yo estoy contigo y tú no me has dejado desamparado, y yo sé que a los hijos de Dios, como dice tu palabra, su descendencia, su simiente, su generación, no les faltará pan. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, afirma la Biblia. Si usted lo cree, diga un fuerte amén. Porque esa es la palabra de Dios. Dejemos a un lado entonces de adular o estar preocupados o estar contando a cada rato nuestras adversidades con los hermanos. Es que no paso de aquí, ayúdenme por favor. Y lloramos: Señor, ya no aguanto esta situación, ayúdenme. Hermano, todo tiene su tiempo. Ya lloró, ya lamentó los errores, ya lloró esa situación difícil que está atravesando. Entonces hoy levántese en el nombre de Jesús, levante su cabeza, levante sus ojos, ya no camine como un derrotado, como alguien que no tiene esperanza, como alguien que no tiene fe en la palabra de Dios, sino que levántese en el nombre de Jesús y diga: pongo mis ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo pongo en Él porque Él es el único que está conmigo. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Él es el mismo. Por lo tanto, yo puedo estar seguro que como estuvo con Pablo en la prisión, está conmigo. Está conmigo. Está conmigo el Señor. Mire esta frase que ponemos a continuación, si me ayudan en pantallas. Vivir en integridad, léanla conmigo. Vivir en integridad significa tomar las decisiones aunque salgamos. Ay, ¿cuántos dicen amén? Bueno, ya hizo un compromiso usted, porque a pesar de que cuando su integridad esté al borde del colapso, esté en un precipicio, que lo esté tentando el mundo, que lo esté tentando Satanás, que lo estén tentando los opresores de esta vida, para que usted niegue su integridad, para que usted renuncie a lo que ha creído en la palabra y lo induzcan a mentir, lo induzcan a robar, lo induzcan a ser infiel, lo induzcan a alejarse del Señor. Ahí es cuando usted va a demostrar que vivir en integridad significa tomar las decisiones correctas, aun y cuando yo salga ofendido, aun y cuando yo salga perjudicado. En ese momento, hermano, alégrese, porque aunque usted sienta que está perdiendo, aunque usted sienta que está doliendo, aunque usted sienta que el enemigo le derrotó, no se preocupe, porque el Señor honra a los que le honran, dice su palabra. Alguien diga amén, por favor, en esta mañana.
El punto número 2, escribe desde tu prisión a los que están libres hoy. Así como estos ejemplos de hermanos de aquí de nuestra congregación le ponía. Ellos escriben poemas, ellos escriben alabanza desde su corazón a través de sus voces para demostrarlos que en Cristo sí somos más que vencedores. Y como el mismo apóstol Pablo decía ahí en su epístola, más adelantito decía: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece en medio de esta prisión, en medio de este dolor, en medio de esta angustia, en medio de esta, aunque me mire atado de pies y manos, aunque tenga a un opresor al lado mío 24 horas, yo estoy seguro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi Dios pues suplirá. Mi Dios pues suplirá. Mi Dios pues suplirá todo lo que usted y yo necesitemos, conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. No se avergüence de sus prisiones, amado hermano, porque hoy diga el débil: fuerte soy. Diga el pobre: rico soy, en el nombre de Jesús. Así como nos tocó a muchos de nosotros empezar desde cero, desde la nada, hoy podemos decir: sí se puede en el nombre de Jesús. Sí se puede en el nombre de Jesús. Y ojo, no estoy hablando aquí de una adversidad como hoy lo catalogan algunos predicadores, que de hoy para mañana yo te declaro bendecido, prosperado, y tus deudas allá en el banco hoy, mire, cero. No, yo no estoy diciendo eso, porque eso es una falacia. Eso no es real. Eso es un evangelio barato. El evangelio verdadero es el que sufre las prisiones y aprende de ellas y sabe ganar en medio de ellas, y sabe que Dios, porque sabe que Dios está en medio del asunto. Aunque este año usted ya haya dicho: ese es el peor año de mi vida, ese es el peor año que estoy atravesando con mis hijos, con mi esposo, ese es el peor año que estoy atravesando en mi trabajo, ese es el peor año que estoy atravesando en mi negocio, ese es el peor año que estoy atravesando en el ministerio donde estoy. Diga el débil: fuerte soy. Diga el pobre: rico soy. Diga aquel que cree en Jesús: hoy pongo mi vista en ti, Jesús, y yo veo lo que mis ojos espirituales tienen que ver: a Cristo Jesús y sus promesas. Y no te avergüences de tus pruebas, no te avergüences de tus prisiones. No te avergüences de lo que el enemigo hoy está queriendo destruirte, lo que el enemigo hoy te está susurrando al oído, sino que levántate en el nombre de Jesús y di: yo soy fuerte en Cristo Jesús. Yo no estoy solo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, porque Él pagó en la cruz para darme vida, para darme redención, para darme multiplicación, para darme abundancia, una vida de abundancia. No te avergüences, y esta palabra recíbala hoy en el nombre de Jesús. Quizás no está pasando pruebas hoy, hermano, pero le tengo una noticia: todos nos vamos a morir, ¿va? Todas las pruebas van a venir a nuestra vida. Aquí no es como las novelas de antes, ¿verdad? Que todo era agujetas color de rosa, que todo era lindo, que todo era hermoso, que todo era precioso, rosadito, hermoso. Ay, hermano, pero hasta las rosas traen espinas. Así que hoy no estás pasando, quizás no lo estás pasando hoy, mi amado hermano. Mañana probablemente sí, pero Dios te está preparando y te está diciendo: mi Dios pues suplirá conforme a su abundancia, conforme a sus riquezas. Mi Dios pues suplirá en medio de mi necesidad. Dios está conmigo en medio de mi prisión. Dios está conmigo en medio de la dificultad. Alguien diga amén. Aleluya. Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. Pablo tenía muy clara esta matemática espiritual cuando estaba encadenado, cuando estaba atado en aquella prisión. Si yo pierdo, pero el reino gana, los dos ganamos. Ahí está esa frase. Si yo pierdo, pero el reino gana, ganamos los dos. Así lo miraba Pablo desde ese momento, desde esa silla, desde ese lugar, desde esa prisión donde estaba. Yo gano porque el reino gana. Aunque yo soy el perseguido, aunque yo estoy aquí en la angustia y en la necesidad, mi Dios pues suplirá. El reino pues ganará por la causa de Cristo. Y no me avergonzaré, no me avergonzaré. Cuando entendemos esto, amado hermano, todos ganamos. Ahora póngalo en su plano personal. Aunque usted pierda, hay un Dios que es justo. Aunque usted pierda, mi Dios suplirá.
Aunque usted pierda, Dios está conmigo. Aunque yo pierda, el Señor multiplicará lo que el enemigo le ha quitado. Aunque yo pierda, el Señor no me dejará solo ni desamparado. Aunque yo pierda, mi descendencia no mendigará pan. Aunque yo pierda, mis hijos siempre tendrán la provisión. Aunque yo pierda, el Señor estará conmigo. Porque a veces vamos a tener que perder para ganar, mis amados hermanos. Pablo perdió su libertad momentánea física, pero él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aún hasta nuestra muerte física va a tener una restauración eterna, va a tener una esperanza de gloria. Así que aquel creyente que está aquí puede decir confiadamente: yo lo puedo en Cristo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Yo lo puedo en Cristo. Mire su progreso en medio de esa adversidad que está pasando. Mire lo que ha estado consiguiendo, lo que Dios le ha dado. Pablo decía en el verso 13: pues cada persona de aquí, oiga bien, incluida toda la guardia del palacio. Lea como dice ahí: pues cada persona de aquí, Pablo no estaba solo, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo, no por mis propias causas. El verso 14: y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes, oiga bien, no estaba solo este hombre. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado. ¿Qué? No, espérenme. ¿Cuántos dormidos están aquí? Díganme amén. Padre, lo hice en la primera. No, yo esperaba que ustedes no les pasara eso. No, mis amados hermanos. Los de alabanza les respondieron que amén, pero fuerte, ¿va? Ahorita ya estaban apercibidos. A ustedes los agarré de lleno. Ayúdame, Señor. Ay, Señor. Entonces, dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Sin temor. No está justo, ¿verdad? Josuecito, ¿me ayuda otra vez? Usted elija a su compañero si quiere, le doy el privilegio. Vaya. Uy, hombre. Mire, solo líderes, solo pastores vienen ahí. Uy. Traten de poner cara triste, lo más triste, como cuando la hermana Lorena y la hermana Erika, sí, le dicen: hoy no hay cena, hermano. Hoy está cheque. Ustedes son los personajes que estaban ahí, como dice el apóstol, creyentes que estaban alrededor de él en la prisión, hombres que estaban ahí encarcelados por algún motivo. Pero qué raro, ¿verdad? Ellos en ningún momento dijeron que era por la causa de Cristo. Mas Pablo sí: por causa de Cristo estoy en esta prisión hoy. Estos prisioneros probablemente pensaron: uy, Josué, yo creo, Josué, decía el hermano Elmer ahí, el pastor Elmer, ¿verdad? Yo creo que lo metieron ahí preso por robarse los diezmos. Sí, no, ese carruaje que tenía, uy, ese caballo de seguro lo trajo desde España, sin duda alguna. Por algo lo metieron. Y el hermano Elmer en su sabiduría: no, ¿sabes qué? Él se fue más. Yo creo que es que le puso el ojo a aquella hermana de alabanza. Sí, no, yo creo que fue por eso. Pero ellos escucharon en ese momento que Pablo dijo: por causa de, los dormidos díganme, por causa de Cristo. Por causa de Cristo estaba en ese lugar este hombre. Por causa de Cristo estaba en ese lugar este hombre. No era por su propia causa, no era por su propio deleite, no era por algo terrenal. Era por la causa de Cristo que este hombre estaba ahí. Y eso, ¿qué dice el versículo? Eso hizo que la mayoría de los creyentes de ese lugar, el hermano Elmer, el hermano Josué y todos aquellos que estaban ahí, han aumentado ¿qué? Su confianza. ¿No está ahí, sí o no? Han aumentado su
confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Aleluya, aleluya, bendito Dios. Las cadenas, mis cadenas, sus cadenas, están convenciendo a otros. Pablo, con sus cadenas, estaba convenciendo a los que estaban ahí inmediatamente, y después impactó a otros cuando fue a Filipos. Epafrodito, dice la palabra, que lo mandó a dejar esa carta, y llenó de gran gozo aquella iglesia, y hoy a nosotros nos llena de gran gozo. Imagínese el impacto cuando usted está en sus prisiones, cuando habla de Cristo, cuando su actitud es la correcta y demuestra el favor de Dios en su vida, a pesar de que no lo está viendo hoy, a pesar de que hoy está dura la prueba, a pesar de que hoy está en la barca como los discípulos y le dice: Señor, ¿no te preocupas? Estoy atravesando la peor tempestad de mi vida, ¿no tienes miedo que me ahogue y me muera? Y el Señor les dijo: solo tengan fe, que en medio de la tempestad yo estoy con ustedes, en medio de esa prisión yo estoy con ustedes ahí. Mi presencia está con ustedes. Ángeles que les ministran están con ustedes. Aleluya. Ya para ir cerrando, mis amados hermanos, no son las cadenas, es el comportamiento del que lleva las cadenas. No son las pruebas, es el testimonio del que está viviendo la prueba. Pablo edificó en ese momento, en el peor de su vida, porque hay gente que solo va a leer su actitud. Hay gente que solo va a ver su fe, su compromiso, sus principios, lo que usted cree y demuestra, porque una cosa es predicarlo y otra cosa es vivirlo. Muchos no se convencen de Cristo, no porque no les hablemos. Si somos buenos predicadores, somos buenos evangelizadores, esa gente no se está convirtiendo. Pregúntese si no es porque no les estoy modelando lo que yo predico, lo que yo vivo, especialmente en los momentos angustiantes de la vida. Pablo no tenía en ese momento redes sociales, no existía Instagram, no existía YouTube, Facebook para predicar, hacer un live, no había TikTok para que pudiera predicar la palabra del Señor y ganar un poco de seguidores más, o hasta ganar dinero, como ahora las redes sociales se han volteado. Y no estaba diciendo más regalitos, bueno, como a algunos les gusta ver eso, ¿no? Él no estaba haciendo eso. Él sencillamente estaba creyendo en el propósito de Dios para su vida en ese momento. Él no dijo: vengan todos ustedes aquí creyentes, los voy a ungir en el nombre de Jesús, y aquí va a ser un revolú extraordinario, y de aquí van a salir apóstoles, van a salir profetas, van a salir cualquier otro tipo de título que va a impactar el mundo. No, él no dijo nada de eso. Sencillamente les dijo: gócense en medio de su prueba. Sencillamente él les estaba mandando un mensaje diciéndole: ustedes no están solos, el Señor está con ustedes. Ustedes no están solos, el Señor está con ustedes. Ustedes no están solos, el Señor está con ustedes. ¿Cuántos dormidos hay? ¡Ja! Hoy yo he venido a decirle a un grupo de valientes aquí, a un grupo de hombres y mujeres, familias completas que son valientes y vencedores en Cristo. No he venido a decirle a hombres y mujeres derrotados que de ahora en adelante con lo que estamos hablando van a caminar con sus hombros abajo, cabizbajos, y van a caminar viendo como que si van a encontrar $500 ahí en el piso. No, sino que van a levantar su mirada y van a poner su fe en Cristo Jesús. Y esta prueba la paso porque la paso. Esto es temporal, pero mi gozo será eterno. Esto es temporal, pero la promesa en la que yo creo es eterna y se va a cumplir en el nombre de Jesús. Mire, sus cadenas tienen propósito. Para cerrar, ¿se acuerda de los 4 leprosos de Samaria? Recuerdo esta historia. Los 4 leprosos de Samaria, esos hombres estaban en la calle, estaban afuera de la ciudad, dice la escritura. Y esos hombres dijeron, bueno, sí, estaban en una tremenda crisis adentro de la ciudad. Los sirios habían cortado suministros de los ríos, suministros de la alimentación que venían de afuera, del exterior para adentro. Eso significaba un estado de sitio.
Y eso se prolongó. Y cuando ya estaba prolongado, de hecho hasta las mamás se comían a sus propios hijos, dice la escritura. Se peleaban por comerse a su hijo. Imagínese, hermana, que a usted le toque hoy. No, es que hoy es tu turno. Yo ayer horneé a mi hijo y lo hice hornadito, rellenito. Así que hoy te toca a vos, lo vamos a hacer asado. Así estaban en ese momento, viviendo. Y 4 leprosos estaban afuera y dijeron: bueno, está el campamento del enemigo allá. Aquí está, es como que si fueran mis enemigos, porque no me quieren ni adentro. Además no hay ni comida ahí. Bueno, nos vamos allá, o nos matan o nos dejan vivir. Dijo el compadre ahí: vámonos, aquí no tenemos nada que perder. Se fueron y de una manera sobrenatural. La Biblia no dice qué pasó ahí. No dicen esos versículos, lo puede leer en 2 Reyes 7:3. Ahí no dice la palabra que fue un estrepitoso carros del Señor, o que vinieron los carros de fuego y que en ese momento se escuchó una bulla terrible en ese campamento de los sirios. Pero la Biblia sí dice que esos hombres empezaron a huir, y cuando llegaron los 4 leprosos, sencillamente no había nadie en el campamento. Dejaron intacto todo, literalmente todo. Y esos hombres hicieron un gran festín, hicieron una gran fiesta. Hombres leprosos, reitero, la peor enfermedad que ha existido. Y ese momento fue cuando Dios, en medio de la lepra, en medio de ese pecado, en medio anteriormente le llamaban la maldición de los dioses a la lepra, el que tenía eso. Estaban malditos, y en medio de su maldición, en medio de su enfermedad, en medio de su decepción, estaban, o sea, imagínese a alguien así, hermano. Yo no puedo ni describirlo como estaba ahí. Pero en medio de todo eso, Dios usó lo más común, lo más despreciable, lo que nadie quería, lo que nadie aceptaba. Ni siquiera su palabra tenía valor. Lo ordinario utilizó el Señor para hacer algo extraordinario y poder demostrar el poder del Señor a toda una nación, que estaba ahí encarcelada. Ellos fueron los que llevaron la voz de la salvación para ese pueblo en ese momento. ¿Para quién en su tribulación usted está llevando la voz de salvación, la voz de esperanza? ¿Para quién lo está llevando hoy? ¿O sencillamente solo estamos queriendo tirarnos a morir? ¿Quién es la fuente de tu alegría, mi amado hermano? El último punto. ¿Quién es la fuente de su alegría? ¿Quién es la fuente de No estoy haciendo un examen aquí, o no lo vamos a amarrar, ¿verdad? No se preocupe, el pastor solo uno trajo. ¿Quién es la fuente de su alegría, iglesia? Cristo Jesús. Él es el autor de nuestra alegría. Él es la fuente, Él es el alguien de nuestro gozo. Por eso se le reconoce como la carta del gozo, porque tiene la figura de Cristo Jesús. Esta maravillosa epístola de Filipenses. Jesús, el Hijo de Dios, Él es la fuente de gozo. Él es la fuente de la carta de Pablo. Y si Cristo, escuche esto, una clave, un principio: si Cristo está siendo glorificado, si el reino está avanzando en su vida a través de esa adversidad, hermano, tenga paz y goces en esta mañana. Al salir de aquí, abrace a 10 hermanos y dígale: tengo paz, tengo gozo, porque la palabra de Dios así me lo dice. ¿Sabe qué? Lo invito a un cafecito gratis. Allá la hermana Gladys lo deja riquísimo, sin azúcar. Disfrútelo ahí con el hermano, con la hermana. Pero gócese en este día, alégrese en este día, porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. Tarde o temprano, Dios va a honrar a los que le honren. Pónganme la imagen final de William Shakespeare, y con esto cierro, que básicamente, si usted notará, esto dio parte de la inspiración al título, al menos, de este mensaje. Dulce es el fruto de la adversidad, que como el sapo feo y venenoso, no, hermana, no es su señor, ¿verdad? Que está ahí, no es él. Que como el sapo feo y venenoso lleva a la cabeza una preciosa joya. Esa adversidad que hoy pasamos va a traer una joya que usted se le va a entregar. Y esa va a ser su remuneración para su vida. Y hoy lo que está pasando, mañana vamos a poder ayudar a aquel que lo necesita. Hoy lo que nos está aconteciendo, mañana vamos a poder ayudarle a aquel que lo necesita. Póngase de pie. Estamos cerrando un año, amados hermanos.
Estamos cerrando casi un año 2023. Como dije en algún momento, puede ser la peor de este año. Sí, está bien, somos seres humanos. Pero mire, hermano, el Señor de aquí en adelante va con usted como poderoso gigante. Solo tenga esa convicción en su vida de lo que la palabra nos afirma: que en medio de la tempestad Él es mi refugio, que en medio de la adversidad Él es mi restaurador y Él es mi libertador. Cuando yo creo en sus promesas, Él me hace libre, Él me rescata del hoyo, Él me levanta del lodo cenagoso, Él me levanta de esa podredumbre donde me encuentro. Ahí el Señor me levanta y me hace libre, para poder levantar mis manos y cantar en esta mañana de esta manera. Gracias, Jesús.